Hola, mi nombre es María Basantes y hoy vamos a hablar todo lo referente a la teoría de la norma del derecho internacional privado, así como su estructura, su clasificación y los factores de conexión. Para comenzar, tenemos que tener claro que en todo sistema legislativo se encuentran las normas de derecho internacional privado, comprendidas entre leyes de derecho material, pero dentro de ellas se diferencian por sus especiales características de conexión, factor que faltan las normas de derecho material. Las normas de este derecho tratan sobre relaciones jurídicas internacionales de carácter privado, siendo agentes y sujetos por esas relaciones tanto los bienes como las personas y los actos. Esto es lo que vamos a estudiar dentro de los factores de conexión cuando hablamos de derecho privado, cuando hablamos de derecho público. Por otra parte, ciertas normas pertenecientes a un derecho especial dentro del derecho internacional privado tienen las características propias de ese derecho, ya que las normas del derecho internacional privado no son uniformes en los distintos sistemas legislativos, lo cual lleva en la práctica a que ocurran como divergencias que pueden versar sobre el contenido de la norma misma. Mm, Esas divergencias pueden ocurrir también por, como los acaba de decir, los factores de conexión, que son distintos en las normas en los diferentes sistemas legislativos, depende de cada país. Estas divergencias se manifiestan a veces dentro de estados que tienen una misma tradición jurídica. Ok, vamos a estudiar lo que es la estructura de la norma de conflicto, que primero que nada tenemos que tener claro que es diferente a la norma del derecho en general, porque la norma de derecho internacional es de una estructura formal, es decir, no es como la del derecho material, que sí da la solución al problema planteado en una forma directa, ya que la consecuencia jurídica indica lo que debe aplicarse en relación al derecho planteado. Por eso se ha llamado la norma de derecho internacional privado indirecta. Eh, Cuando hablamos del derecho material en general, sabemos que la estructura de la norma viene dado, o sea, de una vez te marca la sentencia o te dice si cualquier persona que mm, haga tal conducta, pues tiene tal sentencia. Aquí es indirecta, porque en razón del factor de conexión que contiene, soluciona el problema jurídico indirectamente. O sea, es dependiendo si se trata de una persona, de un bien o de un acto. Eh, Igualmente también se le llama a esta norma distributiva porque su característica especial distribuye competencias. Siempre estará, es decir, o sea, siempre estará referida a un conflicto de leyes, caso este en el cual no se encuentra la norma del derecho material, la cual siempre es dispositiva. Ok, vamos a hacer la clasificación de la norma de conflicto. Existen diferentes clasificaciones según autores. Yo tomé las que consideré más importantes. La primera clasificación son las normas de conflicto unilaterales y bilaterales. Las normas unilaterales delimitan el ámbito de vigencia de un ordenamiento jurídico estatal. Sin indicación de la ley queda regular los supuestos en que no sea competente ese derecho material. Es decir, este especial tipo normativo establece el régimen jurídico aplicable a un segmento de situaciones internacionales conectadas con el país cuyo tribunal conoce el asunto. Las normas bilaterales regulan la situación en general sin distinguir entre nacionales y extranjeros. La totalidad de las normas de derecho internacional privado son bilaterales. Ok, las normas de extensión. Son como una excepción a la norma de conflicto. Delimitan el ámbito espacial de aplicación de derecho, de modo externo o formalmente independiente de la regla material a la que se refiere, por lo que se consideran incompletas, debido a que su consecuencia jurídica solo cristaliza en necesaria combinación con otras normas del mismo ordenamiento. Em, Con respecto a esta afirmación, se ha sostenido que el legislador pretende en diversos supuestos se aplique su propia ley y no un derecho extranjero, por lo que no se producen como vacíos.
En Venezuela podemos encontrar por lo menos un ejemplo en el artículo 3 de la ley que regula y fomenta la multipropiedad y el sistema de tiempo compartido. Indica la aplicación del derecho venezolano a los casos de ejecución de contratos de multipropiedad celebrados conforme a ordenamientos jurídicos extranjeros para ser ejecutados en Venezuela y especialmente de las normas en materia turística, urbanística, las que protegen al usuario, al consumidor. Ok. En esta clasificación también tenemos las normas de importación y las normas de exportación. Las normas de importación son aquellas que me digan la aplicación de una norma extranjera. Cuando la norma me indica es porque hay que fijarse en la norma de otro país. Por ejemplo, el artículo 16 de la capacidad de las personas y también para la capacidad de contraer matrimonio, porque hay que estudiarse el domicilio de estas personas. Y con respecto a las normas de exportación, son aquellas donde se aplica incluso a los extranjeros las normas internas, que fueron creadas para aplicárselas a los nacionales. Uno las exporta cuando se las aplica a un extranjero, todo derecho natural que se aplique a un extranjero serán normas de exportación. Por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que dice que la Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. Es decir, si el caso o el bien se encuentra en Venezuela, o sea, nos vamos a regir por las normas venezolanas. Ok. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre los factores de conexión. Primero que nada, creo que se ve mi lámina. También existen diferentes clasificaciones según los autores. Vamos a estudiar los factores de conexión según el hecho de que la relación jurídica verse ya sea sobre personas, sobre bienes o sobre actos jurídicos cualquiera. Entonces, número 1, primero referido el personal, que es cuando es referido a las personas. Ahí tenemos lo que es la nacionalidad y el domicilio. También cuando es referido a los bienes, se le llama reales, que trata sobre ubicación y distinción entre muebles, inmuebles. Cuando es referido a los actos, forma externa de los mismos, y cuando se refiere a los contratos, que es principio de autonomía de la voluntad. Según otros autores, también incluyen cuando el factor de conexión es según esté o no esté determinado en la norma. Este puede ser tanto expreso, que es cuando aparece claramente determinado una misma en la ley, o tácito, cuando no resulta de la propia disposición. Un ejemplo de factores de conexión expreso lo podemos ver en el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado, donde somete el Estado y capacidad a las personas físicas al derecho de su domicilio, pues de esta norma resulta obvia la intención del legislador de someter tal supuesto a la ley de su domicilio. Ok, pero puede pasar que la norma no infiera en la conexión y sea necesario ir como que a otras disposiciones para determinar cuál va a ser el derecho aplicable. Y en tal supuesto nos encontramos frente a un factor de conexión tácito. Lo podemos encontrar en el artículo 27 del Código Bustamante, que remite a la aplicación de la ley personal para determinar la capacidad de las personas individuales. Dependiendo del carácter variable del factor de conexión, puede ser mutable o inmutable. Ok, inmutable cuando se caracteriza por su inmovilidad, ya sea derivada de condiciones de hecho, como cuando el caso del lugar de ubicación de los inmuebles, o porque el legislador decidió fijar
en un tiempo determinado las circunstancias que utilizará como conexión, la nacionalidad de los contrayentes, cuando van a hacer matrimonio, o el lugar de la ubicación del mueble cuando se va a hacer la transferencia de la propiedad. Y el factor de conexión variable es porque puede variar. Por ejemplo, una persona puede cambiar de nacionalidad, puede cambiar de domicilio, el mueble puede cambiar de ubicación. Ok, tenemos otra clasificación que se basa en el carácter que ofrece la conexión. Este puede ser acumulativa y dentro de esta clasificación tenemos igual o desigual. Igual cuando el factor de conexión conecta con varios ordenamientos jurídicos, los cuales dan a cada uno de ellos una solución independiente. Por lo cual, solo el acuerdo de dichos ordenamientos permite una solución definitiva. Y desigual cuando se aplica un solo derecho a la cuestión planteada. Tenemos también la no acumulativa. Dentro de esta tenemos la simple y la condicional. La simple cuando la norma de conexión indica de una vez el derecho aplicable. Dentro de así la posibilidad de aplicar otra que podría ser competente. Y la condicional cuando da competencia a otras legislaciones, pero como que de una forma alternativa. Un ejemplo de estas puede ser el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privada, que indica a través de una clásica norma de conflicto el derecho al lugar de la Constitución como aplicable de la creación, funcionamiento, disolución de las personas jurídicas de carácter privado, a través de una norma auxiliar califica al lugar de Constitución como aquel donde se verifican los requisitos de forma y fondo para la creación del ente moral. Bueno, muchas gracias por su atención.